Julián Rivas no le temía a la muerte. Lo que le molestaba era esta forma lenta, dolorosa y silenciosa en la que llegaba. Cada mañana despertaba antes del amanecer, no por costumbre ni por productividad, sino porque su cuerpo ya no aguantaba estar en cama. Caminaba descalzo por su casa fría, se servía un café que rara vez terminaba y se sentaba en el sofá a mirar las noticias sin sonido. Había sido dueño de una de las constructoras más importantes de Medellín, ingeniero brillante, obsesivo, respetado. Ahora solo era un hombre con cáncer de páncreas en etapa avanzada, esperando el final. Había dejado el trabajo 6 meses atrás, tras recibir el diagnóstico. Su junta directiva se mostró compasiva pero aliviada. Julián les había enseñado a ser duros, ambiciosos, sin espacio para lo emocional. Tal vez por eso nadie lo llamó después, ni amigos ni familia. Solo Andrés, su medio hermano, que apareció un día no para saber cómo estaba, sino para preguntarle qué pasaría con la empresa si las cosas se ponían graves. Julián no lo echó. No tenía fuerzas. Las paredes de su casa eran tan blancas como las de un hospital, y el silencio pesaba más que el miedo. Su agenda ahora solo incluía visitas al oncólogo, análisis de sangre y una enfermera que venía a revisar su medicación. Comía poco, dormía mal y ya no recordaba la última vez que había hablado con alguien más de 5 minutos. Esa noche, sin embargo, algo lo sacó de su rutina. Salió a caminar, no por prescripción médica, sino por desesperación. Necesitaba ver gente, ruido, movimiento, cualquier cosa que no fuera su reflejo cansado en el espejo. Se puso una sudadera vieja, una gorra, y bajó caminando por el centro de la ciudad, donde nadie oía su nombre ni lo reconocía. Fue ahí donde las vio. Frente a una farmacia cerrada, sentadas en las escaleras, había 3 niñas pequeñas. Estaban abrazadas entre sí, con la ropa sucia, los zapatos rotos y el cabello enredado. No hablaban, no pedían, solo miraban. Julián se detuvo unos pasos atrás. Algo en esa imagen lo inmovilizó, no por lástima. Había visto pobreza muchas veces en su vida, sino por lo que no veía, ni llanto, ni súplica. Solo ojos enormes y callados, idénticas. Las 3 eran como copias exactas. Piel clara, cabello rubio oscuro, ojos que no parecían de aquí. Pequeñas, tal vez 4 años. Nadie a su alrededor parecía notarlas. Gente pasaba, carros pitaban, la ciudad seguía girando, pero ellas seguían ahí, invisibles para todos. Julián las observó por un minuto eterno. Luego cruzó la calle y entró a una tienda aún abierta. Compró pan, leche y unas galletas. Al regresar, se agachó frente a ellas y ofreció la bolsa. Ninguna habló. Una de ellas, la del vestido azul, tomó la bolsa con cuidado, como si no supiera si era real. Abrieron el pan con torpeza y comieron en silencio, sin mirarlo. Julián intentó preguntarles algo, pero fue inútil. No hablaban, solo lo miraban de reojo, como si esperaran que se fuera, como todos los demás. Volvió a casa con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni culpa, era otra cosa, algo que no recordaba sentir desde hacía años. A la mañana siguiente, llamó a una vieja conocida, Teresa Gallego, trabajadora social con quien había colaborado en obras benéficas tiempo atrás. Le preguntó si podía averiguar algo sobre 3 niñas que dormían en la calle, frente a una farmacia del centro. Teresa se sorprendió por la pregunta, pero prometió investigar. 3 días después, le llamó de vuelta. «Son hermanas», dijo con voz baja. «Trigemelas, 4 años. Su mamá murió hace poco. El papá las abandonó». Julián no respondió. Solo colgó y se quedó mirando por la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, igual que todos los días desde que le dijeron que iba a morir. Pero por alguna razón, esta vez, el gris no le pareció tan vacío. Las vio otra vez. Era viernes por la tarde, y Julián se obligó a salir del carro apenas estacionó cerca de la farmacia. Las niñas seguían ahí, sentadas en la misma posición, como si no se hubieran movido en días. Tenían una bolsa a sus pies, probablemente con lo que alguien les había dejado. La gente seguía pasando como si fueran parte del mobiliario urbano.
Se acercó lentamente. No quería asustarlas. Una de ellas levantó la mirada, la misma que recordaba. Grande, seria, como si llevara una vida entera observando sin decir nada. Julián se agachó, con dificultad, y sacó de su chaqueta unas barras de cereal. No dijo nada, tampoco ellas. Las aceptaron en silencio. «¿Cómo se llaman?», preguntó él casi susurrando. Nada, ni una palabra, solo un leve movimiento de hombros. «No les voy a hacer daño, lo prometo». La del vestido amarillo bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer. La del azul, la que siempre tomaba la comida primero, lo miró sin expresión. Y la tercera, con vestido rosa y el cabello cubriéndole medio rostro, empezó a romper la barra en pedacitos con cuidado, como si no supiera si debía comerla o guardarla para después. Julián no insistió. Se sentó en el borde de la acera, a 1 metro de ellas, y simplemente estuvo ahí. Un hombre de traje, solo, junto a 3 niñas abandonadas. La imagen no tenía sentido, pero a él no le importaba. Teresa llegó media hora después, con un abrigo viejo y una carpeta en la mano. Saludó con una mirada rápida y se sentó a su lado. «No tienen papeles, ningún familiar conocido. La madre murió hace poco en un hospital público. Ingresó con neumonía avanzada. Murió en 2 días. Y el padre, desaparecido. Dicen que era violento, muy violento. Las echó de la casa después de golpear a la madre delante de ellas. Después de eso, nadie supo más». Julián tragó saliva. No era fácil escucharlo, aunque ya lo sospechaba. ¿Y por qué nadie las ha recogido? Porque no quieren hablar. No dicen su nombre, ni su edad, ni nada. Han estado en silencio desde que su madre murió. Cada intento de acercamiento las hace cerrarse más. No confían en nadie, ni entre ellas hablan. Teresa sacó unas fotos de la carpeta. Eran de las niñas en diferentes puntos del centro, captadas por cámaras de seguridad. Siempre juntas, siempre en silencio. ¿Y si yo? ¿Qué? Teresa lo miró, esperando. ¿Y si me las llevo? Ella arqueó una ceja. ¿Te las llevas? ¿A vivir contigo? Julián asintió, sin dudarlo. Podemos tramitar la guarda provisional. Hay formas de hacerlo legalmente, si tienes intención real, pero no es algo sencillo, y menos con tu estado. No estoy muerto todavía, Teresa, pero estás enfermo, Julián, muy enfermo. ¿Sabes lo que implica hacerte cargo de 3 niñas pequeñas, traumatizadas, que ni siquiera hablan? No, no lo sé, pero tampoco sé por qué no puedo dejar de pensar en ellas. Teresa lo observó en silencio durante varios segundos. Luego suspiró. Voy a ayudarte, pero tienes que estar seguro. Lo estoy. Esa noche Julián volvió a casa con una idea fija. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su enfermedad, ni en su empresa, ni en la muerte. Solo en 3 pequeñas que no hablaban, pero que sin decir una sola palabra, le habían devuelto algo que él creía perdido. Una razón. La casa de Julián había estado en silencio por mucho tiempo. No por falta de ruido, sino por ausencia de vida. Pero esa tarde, cuando abrió la puerta principal y las vio entrar, algo cambió. Luna, Alma y Sol cruzaron el umbral una detrás de la otra, sin soltar sus pequeñas mochilas con mudas de ropa que Teresa había conseguido. Se quedaron paradas en medio del recibidor, como si no supieran si pisar era permitido. «Pueden pasar», dijo Julián, intentando que su voz sonara cálida, aunque su cuerpo estuviera tenso por dentro. Ellas no se movieron. Solo los ojos se deslizaban por los muebles, los cuadros, la alfombra limpia. Ninguna parecía impresionada, solo desconfiadas. «Este va a ser su hogar», agregó. «No es perfecto, pero es suyo si lo quieren». Las condujo hacia el cuarto que había preparado la noche anterior con ayuda de Teresa. 3 camitas pequeñas, con colchas de colores distintos. Una azul, otra rosa y una amarilla. Osos de peluche en cada una. Un estante con cuentos ilustrados. Luz cálida. Aquí van a dormir. Allá tienen ropa limpia. Y en el baño hay toallas con sus nombres. Bueno, los nombres que me gustaría darles si ustedes me dejan. Pero no quiero forzarlas». Ninguna respondió. Alma se sentó en la cama más cercana y apretó el oso contra el pecho. Sol se quedó de pie, mirando la lámpara del techo.
Luna caminó lentamente hasta la ventana y se asomó por la cortina, como si comprobara que todavía estaban en el mismo mundo. Julián cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras. Se dejó caer en el sofá con un suspiro profundo. Sentía un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Pero también, por primera vez en meses, sentía algo distinto al vacío. Horas después, Teresa pasó por la casa para traer algunos documentos y revisar cómo se estaban adaptando. Las niñas seguían sin hablar, pero estaban tranquilas. Comer no fue fácil. Julián preparó arroz con pollo, simple, y lo sirvió en platos pequeños. Solo Luna probó el primer bocado sin que nadie la animara. Las otras tardaron, pero al final comieron también, en silencio. «Lo estás haciendo bien», dijo Teresa en voz baja mientras él recogía los platos. «No tengo idea de lo que estoy haciendo. Precisamente por eso lo estás haciendo bien». Más tarde, cuando las niñas ya estaban en sus camas, Julián pasó por el cuarto para ver si dormían. Luna tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. Sol giraba entre las sábanas, sin encontrar posición. Alma lo miró directamente cuando abrió la puerta, como si lo estuviera esperando. «Buenas noches», murmuró Julián. Antes de cerrar, vio que Alma extendía la mano por fuera de la cama, buscando algo. Julián se acercó. Ella no hablaba, pero le entregó un dibujo arrugado que había hecho con lápices que encontró en la mesa. Era simple: una casa, 3 figuras pequeñas y un hombre con una gorra. Él. Julián no dijo nada. Solo lo tomó con ambas manos como si fuera de cristal y salió del cuarto sin hacer ruido. Cuando llegó al estudio, colgó el dibujo en la pared, justo encima del escritorio. Esa noche, durmió sin pastillas por primera vez en meses. A la mañana siguiente, Julián se despertó antes que el sol, como siempre, pero esta vez no se sintió solo. Bajó a la cocina, preparó café y comenzó a calentar leche con canela, recordando que su madre solía hacerlo cuando él era niño y tenía pesadillas. No sabía si a las niñas les gustaría, pero era lo único cálido que sabía ofrecer. Subió con las 3 tazas a su cuarto, improvisado como refugio desde que enfermó. Al pasar frente al cuarto de ellas, escuchó movimiento leve, pasos suaves como de gato. No quiso interrumpir. Dejó la leche sobre la mesa de la sala y fue a tomar sus medicinas. A las 8, Teresa llegó con una mujer delgada, de cabello recogido, ropa sencilla y una mirada firme. Se presentó como la doctora Camila Ortega, psicóloga infantil. Julián la saludó con respeto y algo de nervios. «Sé que no será rápido», dijo él, «pero quiero hacer todo bien». Lo está haciendo. Estabilidad y rutina es lo primero. Luego vendrán los puentes. ¿Y si no cruzan? Las niñas no están rotas, señor Rivas, están heridas. Y las heridas, con tiempo y seguridad, sanan. Camila subió a conocerlas. No hubo gritos ni tensión, solo una sesión de observación. Las encontró sentadas en el piso jugando con bloques de madera. No se hablaban, pero compartían las piezas en silencio. Cuando Julián pasó por la puerta entreabierta, Camila levantó el pulgar discretamente. Al mediodía bajaron las 4. Julián cocinó pasta con queso y esta vez comieron todas sin titubear. No hubo conversación, pero tampoco miedo. Camila les habló con suavidad. No les hizo preguntas directas. Solo comentó cosas sencillas como el clima o los colores de sus vestidos. Y ellas la escuchaban. «¿Cuánto tiempo tardarán en hablar?», preguntó Julián en privado mientras lavaba los platos. «No es una cuestión de tiempo exacto, es de confianza. Algunas lo hacen en semanas, otras en meses, pero no se trata solo de hablar, se trata de sentirse seguras. ¿Y yo cómo puedo ayudar? Sea constante, no prometa cosas que no puede cumplir, y escúchelas, incluso cuando no digan nada». Julián asintió. Esa noche, instaló en su celular un calendario para registrar cada pequeño avance. Le puso de título «Respirar otra vez». Los días siguientes transcurrieron con lentitud. Por la mañana, las llevaba a una escuelita privada cercana que aceptó el caso tras la evaluación de Camila. Al principio, las dejaba en la puerta y regresaba con el corazón apretado. Temía que no se adaptaran, que lloraran, que huyeran, pero no. Las niñas se quedaban en silencio.
Se sentaban juntas en una esquina del aula y hacían lo que podían. Las maestras, entrenadas en inclusión, respetaban sus tiempos. No las presionaban. En casa, Julián les preparaba la cena. Les leía cuentos antes de dormir, aunque no supiera si lo escuchaban. Pero cada noche encontraba una señal, un dibujo nuevo en la mesa, una muñeca ordenada sobre la cama, un vaso de leche vacío en la cocina. Una noche, mientras recogía los juguetes, encontró una hoja con palabras escritas con letra torpe. «Gracias, papá». Sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que sentarse. No sabía cuál de las tres lo había escrito, pero entendió en ese momento que aunque el silencio seguía, las voces ya estaban despertando por dentro. Esa tarde, la casa se llenó de una calma especial. Julián, después de una larga jornada en la oficina de la escuela, regresó a casa con la esperanza latiendo en el pecho. Había sido un día diferente. Las maestras le contaron que las niñas, a pesar del silencio habitual, se mostraron participativas en alguna actividad artística. Con cierto esmero, cada una dibujó un retrato, y entre risas calladas, una de ellas incluso trató de escribir una palabra junto a la imagen. Al abrir la carpeta de tareas, Julián descubrió, con emoción contenida, que el dibujo de Sol decía «Papá». La palabra, simple y sincera, parecía detener el tiempo por un instante. Esa noche, mientras terminaba de cenar arroz con pollo, Julián se preguntaba en voz baja qué significaría esa palabra para ellas. Entre bocados masticables y sorbos de café, se cuestionaba si el paso del tiempo en la escuela y las sesiones con Camila estaban logrando algo real en el alma de las niñas. Teresa, quien había visitado la casa más temprano, le recordó que las mejoras se notan en las pequeñas cosas, en gestos, en miradas y en trazos de colores en los dibujos. Julián sentía que ese «papá» escrito con tanto esfuerzo era, a su modo, un eco de lo que él anhelaba recuperar. Al llegar a la sala, encontró a Luna aferrada a su almohada y a Alma trazando líneas en un cuaderno. Sol, la que había logrado plasmar aquella palabra, se encontraba sentada frente a una ventana, mirando la lluvia caer. Julián se acercó con cautela, sin interrumpir el sutil momento. Se colocó detrás de Sol y, en un acto de respeto, le preguntó en tono suave: «¿Te gusta dibujar?». La niña giró la cabeza apenas, sus ojos bajaron y siguió trazando. Julián decidió no forzarla, pero se sentó a su lado. Con voz pausada le comentó: «¿Sabes? Hoy vi una palabra en uno de tus dibujos. Papá. ¿Qué sientes cuando piensas en esa palabra?». Sol no respondió al instante. Sus labios se movieron como queriendo articular algo, pero nada salió. Al cabo de unos segundos, levantó la mirada de nuevo y, con una voz casi imperceptible, murmuró: «Papá, es como un abrazo». Esa mínima respuesta llenó el corazón de Julián de gratitud y alivio. No era solo el primer sonido, era una expresión de confianza, una señal de que el puente entre ella y él se estaba fortaleciendo a pesar del trauma del pasado. En ese mismo instante, Luna y Alma se acercaron, y entre murmullos silenciosos se unieron a la conversación de gestos y miradas. La sala, antes vacía, se llenaba con la presencia de un sentimiento compartido, donde las palabras se mezclaban con el lenguaje de la empatía. Después de esa pequeña charla sin palabras, Camila llegó para su sesión diaria. Notó el cambio en la disposición de las niñas y en la energía del ambiente. Mientras realizaba algunas actividades lúdicas, comentó a Julián en voz baja: «Hoy se nota un avance, aunque sea sutil. Hay un reconocimiento del cariño, de la seguridad que tú ofreces. Es como si estuvieran aprendiendo a confiar en ti, a verte como alguien que las puede cuidar». Julián asintió, intentando contener las lágrimas. Sin embargo, su mente divagaba entre los días en que la soledad era la única compañía y estos momentos llenos de pequeños gestos de amor. Esa noche, al acostar a las niñas, se reunió con Camila y Teresa en la sala para repasar lo sucedido durante el día. Conversaron sobre la importancia de celebrar cada mejora, por mínima que fuese, y de no esperar milagros de un día para otro. Entre relatos de pequeños progresos y anécdotas del día, la atmósfera se volvió más cálida,
casi familiar. Julián se quedó mirando el dibujo de papá, colgado en la pared del estudio, recordando que esa simple palabra era el inicio de un camino de sanación para todos. En el silencio de la noche, comprendió que esa palabra tendría un valor incalculable en la reconstrucción de sus vidas y que finalmente él estaba aprendiendo a ser el padre que siempre quiso ser, no solo para ellas, sino para sí mismo. Las semanas siguientes fueron como un despertar lento. No hubo grandes momentos de cambio ni escenas de película, pero sí pequeños detalles, de esos que solo quien observa con atención puede notar. Julián se había convertido en un experto en esos detalles. Cada mañana, las niñas se levantaban sin protestar. Ya no esperaban en silencio frente a la puerta del baño. Ahora entraban solas, se lavaban la cara, se cepillaban los dientes. En la mesa del desayuno, aunque no hablaban mucho, se sentaban sin necesidad de que alguien las guiara. Luna ya pedía más pan con un leve movimiento de la mano. Alma empezaba a organizar sus cosas sin ayuda. Y Sol, la más retraída, le sonreía a Julián cuando él le servía la leche. La psicóloga Camila visitaba la casa 2 veces por semana. Jugaba con ellas, les mostraba tarjetas, hacían rondas de cuentos, y poco a poco las niñas empezaron a interactuar. No con palabras, pero sí con gestos, con miradas, con movimientos que indicaban que algo dentro de ellas se estaba liberando. Camila le explicaba a Julián que el silencio era una forma de protegerse. No era ausencia, era defensa. Una tarde de sábado, Julián llevó a las niñas a un parque cercano. Era la primera vez que salían juntos a un lugar con tanta gente. Al principio, se aferraron a su brazo. Caminaban pegadas a él, como si temieran que algo malo pasara en cualquier momento. Pero después de unos minutos, al ver a otros niños correr, jugar, reír, se soltaron. No corrieron, pero caminaron por sí solas hasta una fuente. Se sentaron juntas en un banco de piedra y observaron todo con curiosidad. Julián las miraba desde un poco más lejos, sentado en otro banco. Por primera vez, se permitió respirar profundo, sin sentir el peso del miedo. Sacó su libreta, esa donde anotaba los progresos, y escribió: «Hoy caminaron solas, juntas, pero sin miedo». Esa noche, al volver a casa, Sol sacó de su mochila un dibujo nuevo. Era un parque, una fuente, 3 niñas tomadas de la mano y un hombre alto con una gorra. Lo dejó sobre la mesa del comedor sin decir nada. Julián no preguntó, solo lo tomó y lo colocó junto al dibujo anterior, el del papá. «Ya casi tienes una galería completa», le dijo con una sonrisa. Sol bajó la cabeza, pero su sonrisa también apareció, tímida, apenas visible, pero real. En la escuela, las maestras también reportaban avances. Luna empezó a participar en las actividades con pintura. Alma mostraba habilidades con los bloques de construcción, y Sol, aunque aún callada, había empezado a tararear melodías durante la hora del recreo. Julián escuchaba cada informe con el corazón latiendo fuerte, como si cada frase confirmara que no estaba soñando. Su salud, sin embargo, seguía siendo una constante sombra. Los dolores eran menos intensos, pero persistentes. El tratamiento experimental que había comenzado parecía estar deteniendo el avance del cáncer, al menos por ahora. Su médico fue claro: «No es una cura, Julián, es una pausa, un respiro». Y ese respiro para él era más que suficiente, porque cada día que despertaba y escuchaba pasos pequeños en el pasillo, risas bajitas o el sonido de lápices en la mesa, era un día más en el que valía la pena seguir. Una noche, mientras preparaba la cena, Luna se acercó por detrás y tiró suavemente de su camisa. Julián se giró, sorprendido. «¿Todo bien?», preguntó. Luna no dijo nada. Solo levantó los brazos, pidiéndole que la cargara. Julián, conmovido, la alzó y ella apoyó la cabeza en su hombro. No era una palabra, no era una frase, pero en ese gesto, Julián entendió que, sin saberlo, las 3 niñas lo habían elegido, y eso era suficiente para seguir respirando. Era un martes cualquiera cuando el pasado volvió a tocar la puerta, pero no lo hizo en forma de recuerdos ni de sueños, sino como una llamada directa al celular de Julián. Estaba en la cocina, preparando panqueques con las niñas,
cuando el teléfono vibró sobre la encimera. Respondió sin mirar el número. «¿Señor Rivas?», dijo una voz formal al otro lado. «Habla Andrés Rivas, su medio hermano». Julián se quedó en silencio unos segundos. No hablaba con Andrés desde que le contó sobre su enfermedad. Sabía que no lo había buscado por preocupación, y por eso su tono no lo sorprendió. «Dime qué necesitas», respondió, con la voz más firme de lo que sentía. «Me enteré de que estás involucrado con unas niñas, que las adoptaste o algo así. Pensé que estabas enfermo, Julián. No entiendo qué estás haciendo». Julián apretó la mandíbula. Desde la sala, escuchaba las risas de las niñas intentando imitar sus panqueques. «Estoy enfermo, sí, pero no muerto, ni loco. No quiero sonar cruel, pero te estás dejando llevar por un impulso. No tienes hijos, no sabes lo que implica criar a 3 niñas. Además, ¿qué pasa si mueres dentro de unos meses? ¿Qué va a pasar con ellas?» «Eso lo tengo más pensado que tú te imaginas», contestó seco. «Y no necesito tu aprobación». «No es cuestión de aprobación, Julián. Es cuestión de lógica. Tú siempre fuiste racional. No entiendo por qué ahora actúas como un sentimental». Julián colgó sin responder. Volvió a la cocina con el estómago revuelto. No era por la llamada, sino por la amenaza implícita. Conociendo a Andrés, no se quedaría ahí. Probablemente buscaría un abogado, investigaría los trámites de la guarda y haría lo posible por intervenir. No por las niñas, claro, sino por el control del patrimonio familiar. Esa tarde, Julián llamó a Teresa y a la doctora Camila. Las reunió en casa y les contó todo. «Andrés no tiene ninguna autoridad legal sobre ustedes ni sobre las niñas», dijo Teresa seria, «pero puede intentar complicar las cosas. Puede alegar que no estás en condiciones de cuidar a menores. Incluso podría solicitar una revisión del caso. ¿Y qué podemos hacer? Fortalecer el caso, mostrar pruebas de los avances, documentar todo, la escuela, la psicóloga, tú como tutor responsable. Todo debe estar en orden». Camila asentía mientras hablaba. «Yo puedo hacer un informe psicológico completo sobre el progreso de las niñas. Pero también sería bueno que un médico evaluara tu estado actual, para demostrar que no estás incapacitado». Julián sintió una mezcla de cansancio y determinación. No quería que las niñas vivieran otro abandono, otro corte brusco en su corta vida. No ahora que estaban empezando a confiar. Esa noche, mientras cenaban, Luna dejó el tenedor y lo miró directamente a los ojos. «¿Vas a irte?». Fue como un disparo. Todos los sonidos se detuvieron. Alma dejó de masticar. Sol lo observaba desde su silla. Julián respiró hondo. Se acercó y se arrodilló junto a Luna. «No voy a irme. Y si algún día tengo que hacerlo, voy a asegurarme de que ustedes estén bien, protegidas y juntas. Siempre». Ella no respondió. Solo lo abrazó. Fue la primera vez que las 3 niñas se acercaron al mismo tiempo, sin palabras, sin preguntas, solo rodeándolo con sus pequeños brazos. Julián supo en ese instante que no había marcha atrás. Haría lo que fuera necesario para defender lo que había construido con ellas. Porque aunque el mundo no lo entendiera, esas niñas no lo salvaron con palabras, lo salvaron con presencia. Y eso era más fuerte que cualquier argumento legal. 2 días después, Julián recibió una notificación formal en su correo electrónico. Una solicitud de evaluación de tutela había sido ingresada por su medio hermano, Andrés Rivas. El documento, redactado por abogados, cuestionaba su estado de salud mental y física para hacerse cargo de 3 menores de edad en situación vulnerable. La solicitud exigía una revisión judicial del caso. No fue una sorpresa, pero igual dolió. Teresa llegó esa misma tarde con una carpeta bajo el brazo. Su cara reflejaba seriedad, pero también cierta protección maternal. «Vamos a estar preparados», dijo sin siquiera saludar. «Ya hablé con el abogado de familia. Esto no es una amenaza directa, pero sí es una forma de presionar. Andrés está intentando desestabilizarte, empujar a la corte a cuestionar tu capacidad. ¿Y qué opciones tengo? Tranquilidad, documentación y mantener el mismo compromiso que has demostrado hasta ahora. Eso habla más fuerte que cualquier papel, pero tenemos que ser formales. Evaluaciones médicas, psicológicas y educativas, todo en orden». Camila, quien también se había enterado de la noticia,
Agendó una sesión especial con las niñas. Llevó muñecos, cuentos y una grabadora pequeña. No les habló del problema legal, pero quiso observar sus reacciones ante preguntas sobre Julián, el hogar, la rutina. «¿Qué significa Julián para ustedes?», preguntó con voz dulce mientras jugaban con plastilina. Luna no habló. Alma miró a Camila en silencio, como si pesara la pregunta. Fue Sol, como siempre, quien rompió el hielo. Con un tono bajito pero firme dijo: «Es como una manta cuando hace frío». Camila sonrió conteniendo la emoción. No insistió más. Al día siguiente, Julián fue a su médico para obtener un nuevo informe sobre su estado. El doctor revisó los últimos exámenes con atención. «Tu estado general ha mejorado. El tumor no ha avanzado, se mantiene en la misma etapa. No es una cura, pero sí una estabilidad poco común para tu diagnóstico. ¿Y eso puede ser usado como prueba de que puedo seguir cuidando de ellas?». «Absolutamente. Puedo certificar que estás en pleno uso de tus capacidades mentales y funcionales. No hay señales de deterioro cognitivo ni físico que impidan tu rol como tutor». Con ese documento en mano, regresó a casa y entregó todo a Teresa, quien lo añadió a la carpeta que ya crecía con informes de Camila, cartas de la escuela, dibujos de las niñas y registros de actividades cotidianas. El ambiente en la casa cambió, no por tensión, sino por una determinación silenciosa. Julián no les habló a las niñas del conflicto legal, pero sí les dedicaba más tiempo. Las llevaba al parque todos los días, leía cuentos nuevos, les enseñaba a hornear galletas. Empezaron a construir una rutina sólida, casi familiar. Una noche, mientras recogían los juguetes del salón, Alma se acercó con una hoja en la mano. Se la entregó a Julián sin decir nada. Era un dibujo de las 3 niñas tomadas de la mano, y a su lado, un hombre con una sonrisa amplia. Encima, con letras torpes pero claras, decía: «Casa de verdad». Julián apretó el papel contra el pecho. No necesitaba más para seguir. Si alguien quería cuestionar su capacidad de amar, tendría que enfrentar también esas palabras, esos dibujos y, sobre todo, esa nueva familia que había nacido del silencio y del dolor, porque esta vez él no estaba dispuesto a perder. El día de la audiencia llegó más pronto de lo que Julián esperaba. El juzgado de familia asignó una cita para revisar el caso de tutela. El ambiente era frío, las paredes grises y la luz artificial acentuaban aún más la sensación de rigidez. Julián vestía con sobriedad, un saco azul oscuro y camisa blanca, intentando parecer más fuerte de lo que se sentía. Teresa lo acompañó desde temprano. También estaba Camila, con su carpeta llena de informes y registros. No estaban obligadas a declarar, pero querían estar presentes. Julián, sin mostrar debilidad, llevaba consigo algo más importante que los papeles: una carpeta de dibujos, los de las niñas. Esos eran para él la verdadera evidencia. Al llegar, vio a Andrés sentado con su abogado, trajeado como siempre, con esa expresión calculada y arrogante que Julián conocía tan bien. Ni siquiera lo saludó. La jueza encargada del caso, una mujer de unos 50 años, parecía serena, pero atenta. Escuchó primero al abogado de Andrés, quien alegó que Julián, con su diagnóstico de cáncer avanzado, no tenía las condiciones para asumir la responsabilidad de 3 niñas pequeñas, especialmente con traumas psicológicos tan profundos. «Mi cliente no busca dañar a nadie», dijo el abogado. «Solo quiere asegurar que las menores estén protegidas y en manos de alguien estable y apto». Julián respiró hondo. Cuando le dieron la palabra, se levantó sin titubear. No tenía experiencia hablando en público, pero no necesitaba discursos, solo la verdad. «Yo no planeaba adoptar a nadie. No buscaba esto, pero las conocí en la calle, sin hablar, sin comer, sin nadie. Me necesitaron, y yo también las necesitaba a ellas. Desde que están en mi vida, he mejorado física y emocionalmente. Y ellas también». Sacó de su carpeta un dibujo. Lo mostró a la jueza. «Este lo hizo Alma. Dice, casa de verdad. No es un término legal, pero tiene más peso del que cualquier documento puede tener. Ellas me ven como su casa, y yo soy su padre, aunque no lo diga el apellido». Camila fue llamada a declarar.
Con voz firme, explicó el progreso psicológico de las niñas, su respuesta emocional al entorno con Julián y el riesgo que implicaría separarlas nuevamente de alguien que representa seguridad y afecto. La jueza escuchó en silencio. Tomó nota. Preguntó sin apuro. Finalmente, solicitó hablar con las niñas, pero de manera informal, en una sala aparte. Julián accedió con una mezcla de orgullo y miedo. Media hora después, Camila salió de esa sala con una expresión serena. «Hablaron», dijo. «No mucho, pero hablaron. Luna dijo que no quieren otra casa. Y Sol le dijo a la jueza que él cocina panqueques mejores que nadie. Puede parecer simple, pero para ellas es enorme». Al finalizar la sesión, la jueza no dictó una resolución inmediata. Dijo que emitiría su fallo en los próximos días. Julián salió del juzgado con el corazón cansado pero firme. Andrés no lo miró siquiera al retirarse, como si supiera que había perdido algo más importante que una disputa legal. Al volver a casa, las niñas estaban con Teresa. Corrieron hacia Julián apenas cruzó la puerta. Sol se aferró a su cintura, Alma le mostró un dibujo nuevo y Luna simplemente lo miró, esperando su expresión. «Estamos bien», dijo él, acariciándoles el cabello. «Muy pronto todo esto va a terminar». Y por primera vez, lo dijo creyéndolo de verdad. Los días siguientes a la audiencia fueron de espera tensa, pero también de rutina amorosa. Julián seguía con sus controles médicos, las niñas iban a la escuela cada mañana, y las tardes estaban llenas de actividades, juegos de memoria, dibujos, galletas caseras y cuentos. La casa ya no se sentía como una mansión silenciosa. Tenía ruido, aroma a comida y, sobre todo, vida. Una tarde, mientras el cielo se nublaba y la lluvia golpeaba con suavidad los ventanales, Julián y Camila organizaron una pequeña dinámica con las niñas. En la sala, colocaron cojines alrededor y armaron una ronda de historias compartidas. Camila iniciaba una historia sencilla y las niñas debían completarla con dibujos o gestos. Era parte del proceso para ayudarlas a verbalizar emociones. «Había una vez una niña que tenía mucho miedo de la oscuridad», comenzó Camila con voz suave, «pero un día conoció a alguien que le enseñó a no tener miedo». «¿Quién era?» Alma dibujó una figura con capa, como un superhéroe. Sol hizo un círculo amarillo, que parecía un sol, sonriente. Julián sonrió al verlas. Luego miró a Luna. Ella no había hecho nada. Solo sostenía el lápiz entre los dedos. «¿Tú qué piensas, Luna?», preguntó Camila sin presionar. La niña levantó la vista. Sus ojos grandes estaban fijos en Julián. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego, con voz temblorosa pero clara, respondió: «Era él». Un silencio profundo llenó la sala. Alma dejó el lápiz. Sol parpadeó, sorprendida. Camila contuvo el aliento. Julián se quedó congelado. «Perdón, mi amor», dijo él con la voz entrecortada. Luna tragó saliva y señaló a Julián. «Él fue quien me quitó el miedo». Las palabras salieron simples, como si las hubiera tenido guardadas por mucho tiempo. Pero en ese momento fueron todo. Camila cerró los ojos por un instante, conmovida. Julián sintió que el pecho se le apretaba, pero no de dolor, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Un amor que nacía del silencio y que ahora tenía voz. Las otras niñas se acercaron a Luna y la abrazaron. No dijeron nada, pero se acurrucaron junto a ella, como si entendieran que su hermana había hecho algo grande. Julián se quedó quieto, tragando lágrimas sin moverse, dejando que el momento fuera de ellas. Esa noche, después de acostarlas, Julián se quedó solo en el estudio, mirando los dibujos en la pared. Tomó su libreta y escribió: «Hoy Luna habló. Dijo que yo le quité el miedo, pero no sabe que ella me devolvió la vida». Al día siguiente, Camila llevó la información a la corte. Añadió un apéndice al informe psicológico. La menor Luna Rivas, quien presentaba mutismo selectivo severo, ha verbalizado por primera vez en contexto afectivo. Identificó a su tutor como figura de seguridad y contención emocional. A los 3 días, la jueza emitió el fallo. La guarda definitiva quedaba otorgada a Julián Rivas. El vínculo afectivo, el progreso psicológico, la estabilidad emocional y el compromiso demostrado superaban cualquier objeción médica.
Andrés no presentó apelación, tal vez porque sabía que ya no tenía forma de ganar. Cuando Julián colgó la llamada del juzgado, no gritó, no saltó, no lloró. Solo fue al cuarto de las niñas, se agachó a su altura y dijo: «Ya nadie puede separarnos». Y por primera vez, las tres hablaron al mismo tiempo. «Gracias, papá». Con la guarda definitiva en sus manos, Julián sintió que por fin podía respirar con libertad. Ya no tenía que temer visitas sorpresivas, ni papeleo, ni cartas de abogados. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no era una pausa entre batallas legales o exámenes médicos. Era simplemente un hogar. El ambiente cambió de forma casi mágica. Las niñas reían con más frecuencia, hablaban entre ellas, lo llamaban papá sin titubeo. Cada rincón de la casa empezó a llenarse de dibujos pegados en las paredes, juguetes en los rincones y ropa pequeña secándose al sol. Julián no se molestaba en ordenar todo como antes. Aprendió a vivir con ese caos nuevo, ese desorden que venía con la felicidad real. Una mañana de domingo, Luna entró corriendo al cuarto de Julián con un cuaderno en la mano. «Papá, mira lo que escribí», dijo orgullosa. En la hoja había un texto torpe, con letras grandes e irregulares. «Esta es mi casa. Aquí vivimos 4 corazones». Julián la abrazó sin palabras, y por dentro agradeció seguir vivo para ver esas frases que antes parecían imposibles. El tratamiento que seguía no era milagroso, pero lo mantenía estable. Los dolores seguían ahí de vez en cuando. El cansancio era más frecuente, pero cada mañana tenía razones para levantarse. Despertaba con el sonido de risas, con el olor del desayuno que él mismo preparaba, con la certeza de que no estaba solo. Camila siguió visitándolos, aunque con menos frecuencia. El progreso de las niñas era notable. Ya no había necesidad de sesiones formales. Solo juegos, conversación y apoyo emocional. La psicóloga misma lo dijo un día. No necesitan terapia, necesitan tiempo, y eso, gracias a ti, lo tienen. Julián miraba a las 3 niñas y no dejaba de preguntarse cómo algo tan roto había logrado convertirse en algo tan fuerte. Luna ahora más seria pero firme. Alma, curiosa y llena de energía. Sol, dulce y observadora. Cada una con su herida, pero también con una capacidad inmensa de amar. Una tarde de lluvia, mientras veían una película en la sala todos juntos, Alma se acurrucó a su lado y preguntó: «Papá, ¿tú vas a vivir para siempre?». Julián se quedó en silencio. No quería mentir, pero tampoco quería asustarla. «No, mi amor, nadie vive para siempre. Pero mientras viva voy a estar con ustedes. Y cuando ya no esté, ustedes van a tener una casa, una familia y muchos recuerdos bonitos». Alma frunció el ceño, procesando la respuesta. Luego, con un tono que mezclaba inocencia y sabiduría, dijo: «Entonces, tienes que vivir muchos días más, porque todavía nos faltan muchos dibujos para enseñarte». Julián rió. Una risa auténtica, de esas que le dolían en el pecho, pero de alegría. Al final de ese día escribió en su libreta: «Esta es mi casa. Aquí vivimos 4 corazones. A veces late uno más fuerte, a veces uno más débil, pero todos siguen latiendo». Esa noche, como cada noche desde la audiencia, se durmió sin miedo al mañana, porque aunque no pudiera controlarlo, sabía que lo había hecho bien, que había creado algo real, sólido, hermoso, una casa de verdad, una familia. El calendario marcaba octubre y los días comenzaban a acortarse. Las mañanas eran más frescas y las niñas ya llevaban suéteres a la escuela. Julián notaba cómo el tiempo pasaba por ellas. Hablaban más, reían más fuerte, corrían sin miedo por el jardín. Pero también sentía cómo el tiempo dejaba marcas en su propio cuerpo. Había amaneceres en los que le costaba levantarse y noches en que el dolor lo hacía temblar en silencio. No se lo decía a nadie, ni a Teresa, ni a Camila, ni mucho menos a las niñas. No quería que su enfermedad se convirtiera en sombra otra vez, así que fingía. Jugaba, cocinaba, leía cuentos, y por las noches, cuando todos dormían, se sentaba en el estudio y respiraba hondo para no romperse. Una tarde, mientras recogía los platos de la cena, sintió un mareo que lo obligó a sentarse. Alma lo notó desde el pasillo
y corrió hacia él. «Papá, ¿te duele la panza?» Julián sonrió forzando calma. «Un poquito, mi amor. Solo necesito descansar un ratito». Ella no insistió. Solo fue por una manta y se la puso encima. Luego se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. «Yo te cuido», dijo bajito. En ese momento, Julián entendió que ya no era solo él cuidando a ellas. También eran ellas cuidando de él a su manera. Al día siguiente tuvo cita médica. Fue solo. No quería que las niñas lo vieran débil ni con tubos ni en salas blancas. El oncólogo revisó los últimos estudios con expresión seria. No hubo muchas palabras. «El tratamiento ha dejado de hacer efecto», dijo el doctor con tono directo. «El tumor empezó a avanzar otra vez, no tan rápido como al principio, pero ya no está estable». Julián asintió. No lloró. No preguntó cuánto tiempo. Solo pensó en qué debía hacer ahora para no perder lo que había ganado. Esa noche pidió a Teresa que viniera. También llamó a Camila. Las recibió en la sala, les sirvió café y les contó todo sin rodeos. «No quiero que se enteren por sorpresa», dijo. «No estoy en las últimas, pero el proceso empezó a moverse otra vez. Quiero dejar todo arreglado, por si acaso». Camila tomó su mano, conmovida. «¿Has pensado en alguien que pueda quedarse con ellas, si llega el momento?» Julián asintió despacio. «He pensado en ti, Teresa, con tu permiso, no como madre ni como sustituta, pero sí como guía. Ellas te quieren, te conocen, confían en ti». Teresa bajó la mirada. No respondió enseguida. Luego dijo, con voz entrecortada, «Haré lo que sea necesario, te lo prometo». Pasaron los días y Julián comenzó a preparar cartas, grabaciones y una especie de diario para cada niña. Quería que cuando él ya no estuviera, ellas tuvieran algo más que recuerdos, algo que pudieran tocar, leer, escuchar. Mientras tanto, en casa, las niñas seguían creciendo, como si el mundo no estuviera en pausa. Sol aprendía a leer con más fluidez. Alma hacía preguntas sobre todo, y Luna empezó a escribir pequeñas frases en su cuaderno. «Hoy mi papá me abrazó. Mi casa es fuerte. Papá me enseña a no tener miedo». Julián leía esas frases a escondidas. Las guardaba como tesoros, porque aunque sabía que el tiempo no se detenía, también sabía que esos momentos eran eternos. Y que, pasara lo que pasara, él ya había vivido algo que ni la enfermedad podía arrebatarle, la certeza de haber sido un padre de verdad. Las semanas pasaban con la delicadeza de quien no quiere hacer ruido. Octubre se deslizaba hacia noviembre, y la casa de Julián se llenaba de hojas secas en el jardín, dibujos en los cristales empañados y risas que, aunque suaves, parecían resonar en cada rincón. Las niñas ya habían aprendido a distinguir los silencios normales de los que esconden algo. Y aunque Julián trataba de seguir su rutina con la misma energía, no siempre lo lograba. Una mañana, mientras las tres jugaban en la sala, Sol se acercó con un cuaderno en la mano. «Papá, hice algo para ti». Julián lo tomó con cuidado. Era un cuaderno de hojas sueltas, cosido con hilos de colores. En la portada, Sol había escrito con letra desordenada, «El cuaderno de los días felices». Lo abrió con manos temblorosas. Cada página era un recuerdo, un dibujo, una frase, una fecha. «Hoy aprendí a contar hasta 10. Papá hizo sopa con arroz y nos dejó soplar para enfriarla. Nos leyó 3 cuentos y no se durmió en ninguno». «¿Y esto?», preguntó con la voz quebrada. «Es para cuando estés muy cansado. Así recuerdas que tuvimos muchos días felices». Julián sintió que el corazón se le apretaba, no por tristeza, sino por esa mezcla incomprensible de amor y temor. Sabía que Sol no entendía del todo lo que pasaba, pero sí percibía algo. Y ese por si acaso en forma de cuaderno lo confirmaba. Esa misma tarde, Julián preparó una caja para cada una. Pequeñas, de madera, con sus nombres grabados a mano. Dentro colocó cartas, fotos y grabaciones de audio que había hecho en las últimas semanas. También incluyó una carta para Teresa, con indicaciones, instrucciones legales y el deseo más profundo que tenía, que las niñas nunca fueran separadas. Mientras las niñas dormían, él se sentaba en el estudio con su libreta y escribía lo que no se atrevía a decir en voz alta. «No sé si veré sus primeros dientes caerse.
No sé si estaré cuando aprendan a andar en bicicleta o cuando escriban su primer poema, pero sí sé que cada día con ellas ha sido un regalo y que no me voy sin haber amado por completo. Una noche, el dolor volvió más fuerte. Julián apenas pudo subir las escaleras. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. Luna lo escuchó desde el pasillo. Entró en silencio. Se subió a la cama con él y lo abrazó por la espalda. ¿Te duele mucho? Un poco, respondió él, acariciándole la mano. ¿Te vas a morir? Julián no respondió al instante. Se quedó mirando la pared frente a él, esa donde estaban pegados los dibujos, los garabatos, las frases sueltas. Algún día, dijo al fin, pero no hoy. ¿Y mañana? Tampoco. Mañana todavía quiero verte reír. Luna asintió y se acurrucó junto a él, en silencio. Al día siguiente, Julián llevó a las niñas al parque. Las vio correr, jugar, empujarse con suavidad. Se sentó en un banco, más cansado que de costumbre, pero más lleno también. Pensó que, quizás, no podría prometer años, pero sí podía prometer presencia. Un día más, una tarde más, un cuento más. Y mientras las veía dibujar figuras con palitos en la tierra, comprendió que, aunque no pudiera quedarse para siempre, había dejado algo eterno en ellas. Algo que ningún calendario podría borrar, la certeza de que fueron y serían siempre profundamente amadas. La casa se veía distinta, más silenciosa, sí, pero también más llena. Las paredes seguían adornadas con los dibujos de siempre, los libros en la estantería tenían marcas de uso, y las tazas en la cocina conservaban las huellas de pequeñas manos. Nada se había movido de su lugar desde que Julián ya no estaba. No porque fuera un santuario, sino porque todo allí tenía historia. Un peso. Un amor. Había pasado un año. Teresa, ahora tutora legal de las niñas, vivía en la misma casa. No quiso mudarlas. Esa era su casa de verdad. Ella solo abrió espacio en su corazón para vivir junto a ellas el resto del camino. Luna se convirtió en la voz tranquila del grupo. Leía en voz alta, corregía los deberes de Alma y escribía cada noche en su cuaderno. Seguía documentando los días felices, como su papá le había enseñado. Alma era fuego. Corría, preguntaba, se trepaba a los árboles del jardín y decía que algún día sería doctora, como la que cuidó a Julián. A veces se enojaba, decía que lo extrañaba porque él hacía la sopa con más sabor. Y Sol, siempre tan observadora, hablaba poco, pero sabía todo. Fue ella quien encontró la carta que Julián había dejado sellada para leer cuando ya no puedan verme, pero aún me escuchen. La leyeron las tres, sentadas en la cama, abrazadas. Mis niñas, si están leyendo esto es porque ya no puedo estar ahí para darles las buenas noches. Pero quiero que sepan algo, nunca se quedan solas. Cada dibujo que hicieron, cada palabra que dijeron, me dio más vida que cualquier medicina. No tengan miedo, no se separen, sigan construyendo días felices, porque ese fue el mejor regalo que me dieron. Las amo con todo lo que fui y con todo lo que dejo en ustedes. Papá. Sol dobló la carta con cuidado y la guardó en su caja. No lloraron, solo se abrazaron fuerte como él les enseñó. Ese diciembre las niñas decoraron el árbol otra vez. La estrella seguía siendo la misma, la que Sol protegía como un tesoro. Pero esta vez, en la cima del árbol, colgaron algo nuevo, un pequeño marco con la frase escrita por Luna, en su nueva letra más segura: aquí vivimos 4 corazones. Y aunque ahora solo 3 latieran, el cuarto seguía presente, en cada rincón, en cada historia. Porque el amor que Julián les dio no terminó con su partida, se quedó sembrado para siempre. En ellas, para ellas, con ellas. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotras nos tocó escribirla, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió del viaje de Julián y sus hijas? Nos encantaría leerte, saber cómo viviste cada momento, cada silencio, cada abrazo. Tu comentario puede inspirar a otros a mirar la vida con más ternura y valor. No olvides darle me gusta si esta historia te dejó pensando, compartirla con alguien que necesite un mensaje de amor verdadero, y si aún no lo has hecho,
suscribirte al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este. Y cuéntanos, ¿desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llega esta gran familia de corazones.